Ah, ya. Bueno, ahí usted entonces después me lo... Muy bien. Vamos a revisar nuestro plan de curso. Todos están viendo el plan de curso, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Este es el grado académico del bachiller en bibliotecnología, la asignatura de Teología 2, Teología Sistemática 2. Comenzamos hoy día online, el 10 de mayo, finalizamos el 5 de julio de este año. Las unidades de crédito que entrega esta materia son 5 unidades de crédito. Eso equivale a 80 horas. El valor de cada unidad son 14.500. Es el costo de cada unidad de crédito. 14.500. Acá está la descripción de la materia. Los objetivos también que se intenta alcanzar con esta materia. Las competencias específicas, el aprendizaje que se espera. En la página 2 nos encontramos con el contenido temático del curso, que es el bosquejo, lo que vamos a trabajar en este curso. Con respecto al sistema de calificación, tenemos 3 pruebas escritas. Cada 3 semanas tenemos un examen. En esta oportunidad el examen va a estar basado en las presentaciones en PowerPoint y lo que nosotros vamos trabajando en clases. Tenemos también 6 informes de lectura y una disertación. Las pruebas escritas son los que tienen más alto porcentaje de la nota, 50%, el informe 40%, la disertación 10%. El formato del informe de lectura se lo envía a su correo, solamente en 3 páginas. La primera parte puede ser un bosquejo o un mapa conceptual. Un bosquejo es esto. Esto es lo que están viendo acá, todo esto es un bosquejo. O pueden hacerlo como un mapa conceptual. Si no pueden trabajarlo en el computador, lo pueden hacer a mano y le sacar una fotografía con el celular y me lo envía. Acá tenemos en la página número 3 la descripción de los informes de lectura. Y aquí están los 6 informes de lectura. El primer informe de lectura corresponde a Francisco La Cueva, en su libro Curso de Formación Teológica Evangélica, volumen 4, de la página 36. ¿A qué página dice ahí? 110, profe. Muy bien. Hay que leer entonces la página 36 a la 110. Hermano José, ¿me escucha, verdad, hermano José? Sí, sí, le escucho. Perfecto. Aquí miren, aquí estamos viendo el primer informe de lectura. Entonces hay que leer el libro de Francisco La Cueva de la página 36 a la 110. ¿Y cuál es el libro de Francisco La Cueva? Vamos a buscarlo de inmediato. El libro de Francisco La Cueva es este. Ahí está. Logran ver el libro, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muy bien. Esto no lo puedo mover aquí. Quiero agrandar las páginas. Ya, este es el libro entonces. Esta es la página 37. No aparece la página 37, pero aparece acá la anterior, el 36. Por lo tanto, es evidente que la siguiente es la 37, aunque no está marcada. O abajo está, a ver, vamos a ver, hacia abajo está, no está la página 37. Pero el tema que trata esta página de la 37 en adelante, ¿cuál es el tema, hermano José? ¿Tiene el micrófono apagado, mi hermano? Sí, la primera herejía sobre la persona de Jesucristo. Muy bien. Entonces, ese es el primer informe de lectura. El
del libro Francisco La Cueva, de la página 36 hasta la página 110. Muy bien, es el primer libro entonces Ok. que hay que trabajar entonces. Así que vamos avanzando con el plan de curso. Acaba de temblar aquí en Antofagasta, súper fuerte. ¡Oh! Casi salgo arrancando. Menos mal que estoy acá de mi hermana porque yo vivo arriba en el cerro. Ahí había salido Ah, arrancando. Todavía está temblando. mira, mira, no veo que sea un terremoto, hermano. Está recién comenzando. Muy bien. En el informe 2, entonces, hay que leer Wayne-Gruden. ¿Qué página hay que leer de Wayne-Gruden? 229 a 269. Perfecto. Ese es el segundo informe de lectura. Y luego el tercero, José Martínez, de la página 195, la 236, y así, hasta completar los 5 informes de lectura. Hermano, Sí, hermana habla Miriam Miriam. por acá. Mi hermana El Miriam. primer informe de lectura, ¿cuál sería? Muy bien, aquí están Recién los. ingresé. Muy bien, aquí están los informes de lectura, hermana Miriam. El primer informe es de Francisco La Cueva. Ahí está. Ya. Y las páginas, al final aparece la página. ¿De qué página hay que leer Francisco La La Cueva? 26 a la 110. Perfecto, este es el primero entonces. El primer informe de Ya, y lectura. El el segundo segundo, el que acaba de decir, de Gruden. exactamente. Y ahí están los 6 libros. Esos son los 6 informes de lectura. Y aquí indica las páginas. Hay uno, por ejemplo, de Stanley Horton, que son pocas páginas, son 4 páginas solamente. Es importante Stanley Horton porque es una postura arminiana del pentecostalismo. El pentecostalismo es una postura eminentemente arminiana, aunque hay también algunos pentecostales que son calvinistas, pero son excepciones a la regla, porque la gran mayoría son arminianos, por eso hay que leer la literatura arminiana. Ya. Hermano, ¿usted va a evaluar solamente con 5 informes de lectura? 6. ¿O van a haber 6 informes de Son lectura? 6 informes de lectura. Y a ver, vamos a ver, otra vez retornemos. Pruebas escritas son 3. Cada 3 semanas tenemos un examen. Y los exámenes están basados sobre la presentación en PowerPoint y lo que vamos a ir trabajando en clases. Ya, ok. ¿Y disertación también? Y una disertación tenemos una. Y son 6 informes de lectura. Ahí está la evaluación de Ya. esta materia ¿Y de este teología sistemática. curso comienza hoy día y finaliza cuándo finaliza el...? Perfecto. Aquí nos vamos arriba. En el plan de curso comenzamos el 10 de mayo y finalizamos el 5 de julio. Ya. Y hermano, los informes, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Es un resumen de lo que leemos o usted da una pauta de cómo? Después vamos a mencionar, a ver la pauta. Aunque le envié el modelo, ¿cierto? El formato, ¿lo recibieron? Perfecto, muy bien. Sí me dicen acá. Sí, está enviado el formato. Pero lo vamos a El ver. mismo formato del otro informe, ¿cierto? Exactamente, el mismo formato de siempre. Ya. Lo vamos a ver Tengo que aprender. de inmediato, ¿eh? Todavía no aprendo a hacer Ya. un informe. Pero lo va a aprender, si para eso estamos aquí, para aprender. Ojalá. Oh, Me falta redacción. la, Leo y después me cuesta traspasar al papel las cosas que leo. la vida es un aprendizaje, nunca dejamos aprender, hermano José. No, pues nunca se aprende. Se deja de aprender. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Muy bien, muy bien. Acá tenemos la fecha de entrega. A ver, aquí tenemos la clase. Hoy trabajamos clase 1 y clase 2. Estos son los temas que vamos a trabajar en la clase 1 y clase 2. Actividad, esto con respecto a la actividad del estudiante. Hoy día entonces el estudiante no entrega nada. Y esta es la fecha de las clases. La próxima semana trabajamos la clase 3 y clase 4 y se entrega el informe número 1. Y ahí está la fecha. Y acá está la fecha del examen A, el examen B y el examen C, el 5 de julio finalizamos. Si alguien quiere... Eso lo envió, ¿no es cierto, hermano? Correcto. ¿Sí? Sí, todo esto lo envía a los respectivos correos. Hermano Carlos habló, ¿verdad? Sí.
Bien, hermano Carlos. Sí, hermano, sí, sí, hablé Ah, yo. perfecto. Pensé Estaba revisando mi le correo. había enviado a otro hermano igual, mi hermano Sergio, pero él se va a conectar, parece, o va a ir presencial. Acá tenemos la bibliografía. Los hermanos que deseen profundizar más en el contenido de teología sistemática 2, estos son los libros que pueden ser recomendados. James Montgomery Boyce, él es un pastor de la iglesia presbiteriana, por lo tanto la postura va a ser de esta línea presbiteriana. Estos son los pesos pesados, mis hermanos. James Dunn, una autoridad mundial en cuanto al cristianismo del Segundo Templo. Estos son los pesos pesados en el mundo académico de la teología. James Dunn dieron culto a Jesús y los primeros cristianos. ¿Quién más son los que son pesos pesados aquí? Aparte de James Dunn. Bueno, Ritterbosch también. N.T. Bray es otro. En Ratzinger también es muy importante. Y Joachim Nilka, Jesús de Nazaret, otro libro importante también. Larry Hurtado, no lo dejé acá, o si lo tengo. No lo tengo registrado acá, pero Larry Hurtado también tengo ese libro. Ya, vamos a dejar de presentar ahí. Y ahora vamos a ver un modelo de informe de lectura. Vamos a ponerle ahí un informe de lectura aquí. Aquí vamos a abrir el formato primero. Un formato del informe de lectura. Aquí está. Este es el informe de lectura. Este formato le llegó a su correo, ¿verdad? Miren, aquí tienen, anotan el autor, la editorial, el título, las páginas que hay que leer, el nombre suyo, la fecha, no hay necesidad. Puedes hacer un bosquejo, una sinopsis, un mapa conceptual, en una sola página, en esta. En la segunda página, un resumen del contenido del libro que abarque la totalidad del contenido, en una sola página. Y en la tercera página, usted registra, hace una evaluación crítica de lo leído, considerando los puntos fuertes, las debilidades del autor, en qué punto usted está de acuerdo, en desacuerdo con el autor, qué pudo haber incluido y no lo hizo, con qué punto doctrinal está de acuerdo y no está de acuerdo, entre otras cosas puede dejar registrado en la tercera página. Solamente en 3 páginas. Ahora vamos a ver un modelo de un informe de lectura. Vamos a ver aquí el informe de lectura. A ver, ¿dónde está? Ese informe, aquí está. Este es un modelo de informe de lectura. Ahí anotó el nombre de un autor. Esto es de la materia de consejería pastoral, manual de psicología pastoral. El informe de lectura la primera parte puede ser un mapa conceptual, como lo que están viendo acá. La hermana lo hizo en el computador, pero usted lo puede hacer a mano. Puede hacer un arbolito, unas nubes, como usted le resulte más cómodo. Y luego un resumen del contenido del libro. Y también en una sola página. En la tercera página, la evaluación crítica del contenido. En 2 párrafos terminó este informe de lectura. Tienen un modelo entonces de cómo se hace un informe. A grandes rasgos se va a ver así. En 3 páginas nada más. Son sencillos estos informes. Bien. Hemos visto el plan de curso entonces, el formato del informe de lectura, la fecha de entrega, las disertaciones también se lo envía a su correo electrónico, o todavía no se lo envío, sí parece que se lo envié. Ya la próxima semana comienza con las disertaciones. Como siempre, todas las disertaciones son igual. La primera parte expone el contenido del libro, la segunda parte, y la última, con qué punto está de acuerdo, en desacuerdo, temas doctrinales, qué está de acuerdo en desacuerdo, de debilidad, fortaleza y de qué manera le contribuye esa lectura en particular a su ministerio. De eso trabajamos en esa parte de la disertación. Muy bien, ahora entonces vamos a ver la presentación en PowerPoint. Se ve la presentación completa, ¿verdad? Muy bien, excelente.
Hermano, con respecto a las disertaciones ya están asignadas, ¿no es cierto? Vi nombres, vi que habían nombres en las disertaciones. Correcto, hermano Carlos. Usted no apareció, ¿verdad? ¿O sí? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es que donde cambié de Portomona online, eso pasó, por eso no aparece usted ahí. Me ocurrió con un hermano de Valdivia que se cambió online y no lo consideré online, pero lo vamos a solucionar. A dos hermanos me pasó lo mismo. Bien. Espera un momento, ya que dice hermano de Valdivia, ¿por qué no está el hermano Jaime aquí? Vamos a llamarlo. Espera un momento, mis hermanos. Y... Hermano Jaime, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le envié el link a su correo, mi hermano. Ya. Vamos a ver si está presente, ¿no? Porque me dijo que iba a estar esperando, pero no lo veo por acá. Este es un mosaico de la iglesia bizantina de Constantinopla, que cayó en el año 1453 o 1453, la caída de Constantinopla. Y se convirtió, la iglesia de Santa Sofía, se convirtió en una mezquita. Eliminaron todo símbolo cristiano. Actualmente comenzó a eliminarse las pinturas de la mezquita, porque ahora se convirtió en un museo, y apareció esta figura del año 1261 en la iglesia de Bizancio, el arte bizantino. Representa a Jesús de Nazaret, un ícono de la iglesia ortodoxa de Constantinopla. La persona y la obra de Cristo constituye el centro del cristianismo y la esencia fundamental del cristianismo, de la fe cristiana. Jesucristo es el centro de la Escritura sagrada. Se promete su venida en el Antiguo Testamento en forma embrionaria, en el protoevangelio, Génesis capítulo 3, verso 15, donde a la mujer se le promete un descendiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente. En los diversos tipos, lo que pasaron ya hermenéutica, entiende a lo que se refiere un tipo, son figuras proféticas preparadas con anticipación por el Espíritu Santo para ilustrar una realidad espiritual futura. Los animales para el sacrificio representaban a Cristo. Los sacerdotes representaban a Cristo. Personajes como Melquisedec representaban a Cristo. David también alude a Cristo. Jesús, el hijo de David, el rey de Israel. El maná representa a Cristo. La serpiente de metal en el desierto, entre otros, representa a Jesucristo. ¿Cómo sabemos que representa a Cristo? Porque el Nuevo Testamento lo menciona. Así como Moisés, que levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Antiguo Testamento prepara la venida de Jesucristo. La fe cristiana es eminentemente cristocéntrica. La vida cristiana se construye, se edifica, se reconfigura, se entreteje, se hace y se arma de nuevo la vida cristiana en torno a la persona de Cristo. La vida se construye en la persona de Jesús de Nazaret. El mensaje cristiano es eminentemente cristocéntrico. Comenzamos yendo a la iglesia, comenzamos en el nombre de Cristo, lo culto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Las alabanzas son cristocéntricas, su centro es Cristo, Jesús. Se alaba a Jesús de Nazaret. La predicación es eminentemente cristocéntrica. Se despide en el nombre de Jesucristo. El culto, la liturgia, la vida, la escritura, la iglesia, la historia de la iglesia se configura en torno a la persona de Jesucristo. Es eminentemente la vida cristiana y la religión cristiana, la fe cristiana cristocéntrica. Se funda en Jesús de Nazaret. Un mensaje que esté relacionado con el ser humano, con los mensajes antropocéntricos, mírenme a mí, dice un predicador, he vendido muchos libros, muchos discos, aparezco en las portadas de la revista, de los diarios, la televisión, doy conciertos y conferencias internacional. Se presentan como modelo de éxito cristiano.
de un éxito como una persona exitosa, un cristiano exitoso. Son predicaciones que están basadas en el ser humano, se presentan ellos como el modelo. Se puede sospechar de estas doctrinas o de esta predicación porque no exalta a la persona de Jesús de Nazaret. En otras iglesias que cayeron en el racionalismo o que cayeron en el liberalismo teológico, la predicación, las alabanzas, los discursos, lo que está pegado a las paredes de esa congregación tiene la finalidad del servicio y la acción social. Y se enfatiza a los miembros de la iglesia, nosotros somos una iglesia social, de acción social. Las alabanzas están relacionadas con la justicia, con la acción social. Como las iglesias liberales se caracterizan por eso. Perdieron su esencia de ser cristocéntrica. En una oportunidad escuché una conferencia de 1 hora y media hablando de Israel, exaltando a Israel, venerando a Israel, glorificando a Israel, señalando que era la nación más santa y Jerusalén el lugar más santísimo de la tierra, el punto de contacto entre Dios y los hombres. En algún momento habló de Jesús como en 3 o 4 oportunidades. Todo el otro discurso se basó en exaltar, glorificar e idolatrar prácticamente a Israel. No era un mensaje cristocéntrico, sino un mensaje judeocentrista. Otros mensajes son antropocéntricos, exitistas, materialistas, consumistas. Pero el mensaje evangélico y cristiano en su totalidad eminentemente cristocéntrico. La Biblia habla desde Génesis y Apocalipsis de Jesucristo. El centro de toda la Biblia es Jesús de Nazaret. El Antiguo Testamento viene a ser el preámbulo del Nuevo Testamento, y la Biblia en su conjunto se convierte en el pedestal donde se va a establecer la persona de Jesús de Nazaret, el Redentor del mundo. Si se elimina del cristianismo la persona de Mahoma, si se elimina la figura de Mahoma del Islam, por ejemplo, o si se elimina Buda del budismo, el sistema religioso de estas religiones queda intacta. Pero si se elimina la persona de Jesús, no existiría el cristianismo, porque el cristianismo se fundamenta en la persona histórica de Jesús, en su existencia, en su obra, en su concepción virginal, en las declaraciones que él realizó, en su enseñanza de 3 años y medio, en su resurrección, en su ascensión, y el envío del Espíritu de Dios en la gran comisión. No existiría el cristianismo si se elimina la persona de Jesucristo, como ocurre con Mahoma o como ocurre con el budismo. Ante la pregunta ¿quién es Jesucristo?, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron los profetas, Elías, Jeremías, Juan el Bautista, algunos de los otros profetas. Y luego le hace la pregunta a su discípulo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios bendito. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A esta pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret?, en los evangelios se revela o se indica que en la comprensión de quién es Jesús de Nazaret no es una reflexión producto de las habilidades espirituales que tiene una persona, un creyente, sino que en última instancia es fruto o resultado de la revelación de Dios Padre, aquel que quiera obedecer, porque la obediencia precede a la fe. Para que haya fe, tiene que haber previamente una obediencia, como dice Dietrich Bonhoeffer. La obediencia precede a la fe. Es una revelación entonces, para saber quién realmente es Jesús de Nazaret. Dios Padre se lo revela. No sabríamos
realmente quién es Cristo, si no se nos fuera revelado por Dios Padre. En una oportunidad alguien dijo, las hermanas cuando están en la iglesia dicen que en donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, Cristo estaba presente. Y él dijo, eso es un error, porque Jesús no está presente, porque Él está en el cielo, no puede estar presente aquí en la tierra, en el culto. Realmente tenía una comprensión pobre, precaria, de quién realmente es Jesús de Nazaret. Pensaba que Jesús no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente, sino que está limitado al espacio y quizás también al tiempo. No le ha sido revelado a esa persona entonces en su mente quién realmente es Jesús de Nazaret. Porque en esa sección de los evangelios, esto es resultado de la revelación, ni siquiera es producto de nuestra profundización espiritual, una revelación, un don de Dios. Ante esa pregunta, ¿quién es Cristo?, se han ofrecido diversas y variadas respuestas. Se dice que fue un gran profeta, un inconformista, un rebelde, un fustigador de la hipocresía farisaica, un promotor de la justicia social. Estos son los liberales, son los que escriben, han hecho investigaciones de 200 años acerca de quién fue Jesús de Nazaret. Sí, algunos indicaban que si Cristo existiera en la década de los 70, andaría con una metralleta tirando piedras a las calles, protestando para establecer la justicia social y apoyaría los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Estaría en la FARC o otros movimientos guerrilleros latinoamericanos para liberarse de la burguesía, para levantar al pueblo, dirían un Cristo guerrillero. Eso, para algunos ese sería un Jesús. Leyendo a Antonio Cruz, en su libro El Nuevo Ateísmo, presenta a Richard Dawkins. Él dice, si Jesús hoy estuviera presente, sería un ateo que enseñaría la evolución. Si se le pregunta a una feminista, Jesucristo sería un feminista. Si se le pregunta a un homosexual, Jesucristo apoyaría y sería un homosexual, por la teología homosexual. De acuerdo a qué ideología sea aquella persona, va a referirse a Jesús de Nazaret. Para otros, es un genio religioso insuperable. Los liberales han contemplado a Jesucristo como un judío marginal, un judío nada más. Otro, un profeta escatológico que estaba obsesionado con la escatología. Otros lo identificaron como un profeta de un cambio social. Otro escritor es un sabio, un ser humano del espíritu, un filósofo cínico itinerante, un campesino judío, un fanático judío escatológico. Cada una de estas interpretaciones proviene de aquellos que intentan explicar a Jesucristo desde el punto de vista histórico, para diferenciarlo del Cristo de la fe. De la perspectiva de los racionalistas y de los liberales, hay dos Cristos, uno el Cristo histórico y el Cristo de la fe. ¿Por qué sospechan del Cristo de la fe los liberales? Porque los liberales o los racionalistas no creen en lo sobrenatural, no creen que la Biblia sea inspirada por el Espíritu Santo de Dios, no creen que sea preservada por el Espíritu para ser liberada de los errores. Por lo tanto, son escritos humanos errados, que pervirtieron la imagen histórica de Jesucristo. Le atribuyeron cosas extraordinarias a Jesús de Nazaret, como que fue concebido por el Espíritu Santo, que resucitó, realizó milagros, que es el Mesías. El Cristo de la fe es un Cristo que lo expresó las comunidades primitivas, lo expresó, pero en base a sus propias culturas. Los judíos dijeron que era el Mesías, los griegos dijeron que era un Dios, los judíos dijeron que había resucitado a los fariseos. Son expresiones de la fe, de lo que ellos idealizaron en torno a Cristo. Pervirtieron la imagen de Cristo, dicen los liberales o los racionalistas. Por lo tanto, para investigar a Cristo, no se va a ir a investigar los documentos donde se expresa el Cristo de la fe, porque están pervertidos según ellos. Se emplean otros métodos.
literatura extrabíblica. Y cuando se estudia la literatura bíblica, eliminan una gran cantidad de versículos bíblicos que para ellos lo consideran como no fidedignos, sino que han sido alterados. Y ellos dicen, este texto bíblico es fidedigno, más auténtico. Este otro desfigura a la persona de Cristo. Por lo tanto, ¿quién determina qué texto bíblico es fiable y cuál no? Ellos mismos lo establecen. ¿Bajo qué criterio? Los criterios que ellos mismos han establecido hace 200 años atrás. Ratzinger se pronuncia contra ello, dice, por mucha erudición que manifiesten los eruditos, los exégetas del siglo XIX y XX, nunca van a tener mayor autoridad que las fuentes primarias, que son los evangelios. Si alguien quiere conocer verdaderamente al Cristo histórico, debe investigar las fuentes primarias, los protagonistas que estuvieron con Cristo, vivieron con Cristo, lo conocieron, fueron de su época, que escribieron acerca de él. Esa tiene mayor autoridad que los eruditos del siglo XIX y el siglo XX. Porque han desfigurado realmente el racionalismo y el liberalismo a Jesús de Nazaret. Lo han convertido solamente en un hombre común y corriente. Bueno, no solamente fue el liberalismo teológico del siglo XIX, vamos a ver que las herejías también, juntamente con la aparición del cristianismo, desfiguran y corrompieron la imagen de Cristo, que nos transmiten las fuentes primarias autorizadas para nosotros, que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que han sido preservados por el Espíritu Santo de Dios, para que no cometan ningún tipo de error. No tenemos problema nosotros en reconocer que el Espíritu de Dios libre preserva al escritor de cometer algún tipo de error. En una oportunidad, alguien me dijo, existen evidencias extrabíblicas de la existencia histórica de Jesucristo. Escuchando a un ateo que conoce muy bien la Biblia, más que los propios evangélicos cristianos, conocen cuándo fueron escritos, por quiénes fueron escritos, conocen la crítica textual, conocen la crítica histórica literaria, conocen a teólogos de la crítica literaria, son capaces de citarlo, conocen el desarrollo del dogma, la historia de la iglesia. Son expertos en cristianismo esta gente. Lo conocen, domina muy bien los textos bíblicos, la Biblia, a propósito, todo eso lo conocen. Y ellos afirman que Cristo no existió. Eso es lo que afirman, Cristo no existió, no fue un personaje histórico, sino que fue una invención de la iglesia primitiva. Pero Jesús nunca existió realmente, eso dicen los ateos organizados. Escuché a un ateo peruano, aquí en Chile un ateo lo vi una sola vez en un programa de televisión. Había un judío, un musulmán, un cristiano, un protestante, un católico, no me acuerdo qué otra religión. Avasallaron al pobre ateo, al final se victimizó frente a esta jauría de casi se lo devoran al ateo. Nunca más vi a un ateo en un programa de televisión. No han prosperado aquí en Chile, gracias Señor, no han prosperado aquí en Chile. Pero en Perú y en Estados Unidos, Dawkins, por ejemplo, Richard Dawkins, sí, es un fanático, él es un fanático, ha comprometido su existencia, su vida, con el nuevo ateísmo. La diferencia de los ateos antiguos es que el nuevo ateísmo es beligerante, intenta acabar y prohibir con la libertad de culto, porque él dice que la enseñanza de la religión es una violación a los derechos humanos. Es un abuso, constituye, si le enseña la fe cristiana a un niño, o una religión a un niño, es un abuso infantil, por lo tanto hay que prohibirle y mandarlo a la cárcel a alguien que enseña religión a sus hijos. Y a alguien que enseña religión hay que condenarlo, mandarlo a la prisión, porque viola los derechos humanos. Mira, son rigurosos el no ateísmo. Pero
hay testimonios no cristianos de la existencia histórica de Jesucristo. Tenemos que partir por ahí porque si Cristo no existió, no hay evidencia de su existencia histórica, entonces podríamos estar de acuerdo con lo que enseñan los nuevos ateos. Pero hay muchas evidencias de la existencia histórica de Jesucristo. Por ejemplo, está la carta de Mara Bar Serapión, segunda mitad del siglo II después de Cristo. Alude al sabio rey de los judíos en esta carta, a su autoridad, a su superior, a un soldado romano. Alude a un sabio rey de los judíos tras cuya ejecución el reino de ellos se desvaneció, dice esta carta de Mara Bar Serapión. También hay una alusión de Cornelio Tácito sobre la muerte de Jesús y la existencia de los cristianos en Roma en el año 112. Ellos no escriben acerca de Cristo, sino que lo aluden de manera incidental. Pero son documentos que existen hasta en el día de hoy y confirma que en aquella época se hablaba de una persona que existió, que fue crucificada, de un sabio rey se alude. Suetonio, en el año 120 después de Cristo, habla de un tal Crestus en su escrito Vida de Claudio. Está hablando acerca de la vida de Claudio. Habla acerca de Crestus, pero lo más probable es que escuchó mal o no le interesa el asunto, simplemente confundió los nombres. Nosotros también podemos confundir los nombres cuando se transliteran, por ejemplo, del griego, se transliteró al latín, lo más probable es que quedó como Crestus, pero evidentemente se está refiriendo a Cristo. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia en Asia Menor, en el año 112 después de Cristo, comenta sobre las prácticas cúlticas de los cristianos. Habla acerca de la adoración que se le daba a Cristo en las iglesias primitivas. Flavio Josefo, el más contemporáneo, y corresponde a la época de Cristo, el 37 después de Cristo, habla acerca de Jesús y comenta: en este tiempo surgió Jesús, hombre sabio, si es que realmente podemos llamarle hombre, pues obró maravillas. Eso escribía Flavio Josefo, algunos no están de acuerdo con esto, y los ateos también lo mencionan, que fue una interpolación posterior por los cristianos para exaltar la figura de Jesucristo. Puede ser, no hay seguridad acerca de ese tema, pero hay una interpolación que sería si podemos llamarle hombre, pues obró maravillas. Pero aunque eso se eliminara, se omitiera, no se considerara, Flavio Josefo habla de una persona, de un hombre sabio, que existió en Palestina, que fue crucificado. Menciona de Jesús histórico, que existió realmente en esa época. Luciano el Satírico del siglo II escribe: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo. Está hablando acerca de un culto, de las prácticas de los cristianos, y que este culto se originó con un hombre que fue crucificado en Palestina. Ya, estos textos no le interesa hablar acerca del cristianismo, sino que lo aluden de manera incidental. Pero que son testimonios extrabíblicos de la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Tenemos 5. La carta de Mara Bar Serapión, Cornelio Tácito, Plinio el Joven, Flavio Josefo, Luciano el Satírico. Son argumentos extrabíblicos de Cristo existió. Bien. Ahora, en esta otra parte, vamos a ver las doctrinas, o más bien las herejías. ¿Qué se entiende por herejías? ¿Cómo lo entienden? ¿Alguien me podría hablar, por favor? ¿Qué es lo que entienden por herejía? ¿O qué es? Son, ¿Sí, hermano Jaime? son ideas religiosas contrarias al cristianismo, ¿puede ser? ¿Sí? O distorsiones de las doctrinas cristianas. Distorsiones. Deformaciones de la doctrina cristiana.
vamos a ver las herejías o las doctrinas de Cristo antes de la Reforma. Nosotros podemos incomodarnos un poco porque estas opiniones acerca de Cristo son contrarias a lo que nosotros hemos creído, lo más sagrado de nosotros, que es Jesús de Nazaret. Pero debemos comprender que ellos no tenían una elaboración de la doctrina de Cristo como nosotros lo tenemos y lo hemos heredado ahora, sino que estaban recién reflexionando, pensando acerca de la naturaleza de Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues están tratando de responder la pregunta acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? Porque se dice que hay un Dios, hay un solo Dios. Pero también se dice que Jesús es Dios. Y también se dice que el Espíritu Santo es Dios. Y ahí comienzan los problemas de cómo compatibilizar esta enseñanza del Nuevo Testamento. Se dice que hay un Dios, pero se dice también que Jesús es Dios. Y también se dice que el Espíritu Santo es Dios. ¿Son tres dioses? ¿O Cristo es en un sentido Dios, pero no Dios Padre de la misma esencia? ¿O es o una sola persona con tres nombres distintos? ¿O es una especie de semidios, más que hombre, menos que Dios? ¿O se convirtió en Dios, se divinizó hasta convertirse en Dios? Pero no en esencia, sino parecido a Dios. ¿Tenía dos mentes? ¿Tenía dos voluntades? ¿Tenía dos almas? ¿Dos espíritus? ¿Tenía dos conciencias? Si tenía dos conciencias, ¿era dos personas viviendo en un mismo cuerpo? ¿O era una persona con dos naturalezas? ¿O esas dos naturalezas se fusionaron y formaron una sola? ¿Eran una naturaleza distinta entonces? ¿O esa naturaleza humana fue absorbida por la divina hasta divinizarse? Todas esas preguntas se demoraron 600 años en tratar de resolver estos asuntos que les estoy comentando ahora. Y nosotros lo estudiamos en una clase de 1 hora y media, pero ellos se demoraron 600 años en estos debates. Gracias a las herejías es que nosotros tenemos una comprensión más completa y cabal acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Si no fueran por las herejías, no hubiésemos profundizado acerca de la naturaleza de Cristo. Hay que recordar también que las confesiones, los concilios, los dogmas, los grandes dogmas de los 7 concilios ecuménicos universales o católicos, al cual la Iglesia en todo el mundo adscribe, no tratan de definir el misterio, sino que eliminan aquellas opiniones erradas en cuanto a la persona de Jesús, pero el misterio queda intacto. Las opiniones falsas, erradas, distorsionadas del misterio, se descartan. Es el propósito fundamental de los concilios y los dogmas o declaraciones de fe de los 7 concilios universales. Cuando surgimos nosotros los protestantes, no eliminamos de estos dogmas ni una tilde, ni una coma, ni una letra. Lo que hizo Calvino, Zwinglio, Knox, lo que hicieron Jacobo Arminio, John Wesley, los movimientos evangélicos, es adscribir automáticamente a estos grandes concilios ecuménicos, universales, del cristianismo histórico, del cristianismo primitivo. Los primeros fueron los ebionitas. Los ebionitas eran judíos. Ebión significa pobres. Se caracterizaban por la pobreza evangélica. Eran judeocristianos. Observe muy bien. Judeocristianos. Es decir, judíos que se convirtieron al cristianismo. Fariseos que se convirtieron al cristianismo, saduceos u otros judíos que se convirtieron y se hicieron cristianos. Negaron la deidad de Cristo. Dijeron, es un mero hombre, nacido de José y de María. En su bautismo fue capacitado para ser el Mesías, cuando descendió el Espíritu Santo. Dijeron que Jesús es el profeta que aludía a Deuteronomio 18:15. Dios va a levantar un profeta en medio de ustedes.
pero negaban su preexistencia. No siempre ha existido, sino que fue creado. Sostenían que Cristo fue un mero hombre en quien descendió el Espíritu en el río Jordán, pero cuando estaba en la cruz del Calvario el Espíritu Santo lo abandonó. Juan escribe contra los ebionitas, cuando dijo que Cristo no vino solamente mediante agua, sino agua y sangre. Al decir que Cristo no vino solo mediante el agua, al ser bautizado, sino mediante agua y sangre, en su crucifixión. Rechazaban la autoridad de Pablo, a quien consideraban como un apóstata. Eso enseñaban los ebionitas. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los ebionitas, que eran judeo-cristianos, negaron que Cristo era Dios? ¿Cuál será la razón, creen ustedes? ¿Cómo, hermano? No alcancé a escuchar bien la pregunta. ¿Cuál habrá sido la razón por la cual los ebionitas negaban la deidad de Jesús? Los ebionitas hay que recordar que eran judíos cristianos, es decir, judíos que se convirtieron al cristianismo. Puede ser que hayan tomado mayor énfasis a la ley de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés en Deuteronomio? La Shemá de Israel. Dios es uno solo. Lo recitaban todas las mañanas. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Claro que sí, pues. Por eso que Jesús, cuando tiene esta conversación con los fariseos, los saduceos, cuando él dice que si creían en Moisés, Jesús le dice que Moisés habló de él, habló del Hijo de Dios. Y él era la ley encarnada. Exactamente, muy bien, la ley encarnada, excelente. Esa es la razón por la cual los judíos negaban que Cristo era Dios. Porque lo repitieron una y otra vez, Jehová, escucha Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Porque eran judíos. No podían aceptar que otra persona aparte de Jehová o de Dios era Dios. Esa es la razón. Un grupo de las raíces hebreas o de los mesiánicos o nazarenos, también se les denomina judíos mesiánicos, neojudaizantes, no cree que Jesucristo sea Dios. ¿Por qué? Porque comenzaron a estudiar con los judíos, con los rabinos judíos, con los judaizantes. Por eso que se entiende que no crean que Cristo sea Dios. No es que sean ebionitas, pero tienen la misma característica de los ebionitas. Ahora, otro grupo de herejías antiguas son los alogistas. Es decir, Jesús no es el logo, eso quiere decir los alogistas. Rechazaron los escritos de Juan porque su enseñanza sobre el logo contradecía el resto del Nuevo Testamento. Porque ¿qué decía Juan? Y el logos era Dios, y el logos se hizo carne. Dicen los alogistas, Cristo nació maravillosamente, de una virgen. No tienen problema en aceptar que Cristo nació de una virgen. Descendió sobre él en su bautismo Cristo. Hay un problema con los alogistas. El primero es que hace la diferencia entre Jesús y Cristo. Jesús es uno y Cristo es otro. Pero no es solamente un ser humano, sino que nació maravillosamente, es decir, por una virgen, sin la intervención de varón. Pero Cristo descendió sobre él para realizar las obras maravillosas que llevó a cabo. Descendió sobre él en su bautismo, después dice lo mismo que los anteriores, que lo dejó en la crucifixión. Esos eran los alogistas, de la misma época de los escritos apostólicos. Cerinto era un enemigo del... ¿Sí, hermano Jaime? Sí, pero ahí después Juan, en las cartas de Juan, me parece que en la primera carta de Juan habla de Jesús, primero habla del verbo hecho carne, y después lo reafirma en su carta y dice que era el verbo tocante. Una palabra que él pudo tocar, la palabra, el verbo, el Hijo de Dios, estaba en forma humana y que él lo pudo palpar, tocante, estaba al lado de él.
Exacto, esa parte alude más bien también a los docetistas o los gnósticos, quienes no creían que Cristo se había encarnado. Acá no tenían problema, ellos decían, los alogistas es un ser humano, pero concebido maravillosamente. Cristo descendió sobre él en su bautismo. Los ebionitas decían, el Espíritu Santo descendió en su bautismo. En cambio, los alogistas, descendió Cristo sobre Jesús. En una oportunidad escuché una conferencia de Piñeros, Antonio Piñero, un español de la Universidad de Salamanca. Lo estaba entrevistando, un periodista le dijo, Jesucristo. Y Antonio Piñero le dijo que no volviera a repetir esa palabra Jesucristo, porque Jesús es uno y Cristo es otro. Tenía la misma opinión de las antiguas herejías, la logista, por ejemplo. Jesús es uno, el hombre, Cristo es otro. No se pueden confundir. Cerinto era enemigo de Juan. Juan decía, cuando se estaba bañando en los baños públicos, en las piscinas gigantes, donde se iba a bañar toda la gente en esa época, con sus discípulos en Éfeso, llegaba a esa piscina Cerinto, él tomaba todas sus cosas y se mandaba a cambiar porque no quería estar en la misma piscina con un hereje que era Cerinto, porque decía, el juicio de Dios va a caer sobre nosotros y quizás se nos derrumbe el techo de este edificio, no quiero morir juntamente con un hereje, decía Juan. Eso dice la tradición, no sé si será verdad o no, pero es lo que dice la tradición. ¿Qué decía Cerinto? Jesús era un hombre ordinario, común y corriente. Era hijo de María y también de José. Niegan que Cristo haya sido concebido por el Espíritu Santo. Cristo era un espíritu superior. También Cerinto diferencia a Jesús de Cristo. Jesús es uno y Cristo es otro. Pero Cristo era un espíritu superior que descendió en el Jordán y luego se retiró en la crucifixión. Estos tres grupos están aludiendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quieren preservar los ebionitas, los alogistas y Cerinto? Quieren preservar el monoteísmo. Todos estos grupos tienen buenas intenciones, no son malintencionados en cuanto a las declaraciones de fe que ellos intentan expresar en sus escritos. Tienen buenas intenciones. La buena intención es, existe un solo Dios, no otro Dios. Por eso que exaltan la humanidad de Jesucristo. No hay un error ahí. Jesús es humano, sí es verdad. Pero hay un problema en que no es divino. Es el problema. La herejía no es que sea 100% errada, sino que hay elementos de verdad. Pero ese pequeño elemento de mentira es lo que lo convierte en una herejía muy peligrosa. Esos son los problemas de las herejías. Muy bien. Continuemos a la otra. La otra herejía. Me adelanté mucho aquí. Ya, Cerinto, quedamos en Cerinto. Ahora nos vamos con los docetas. Los docetas negaban la realidad terrenal del cuerpo de Jesucristo. Los anteriores exaltaban la humanidad de Jesucristo. Jesús era humano, pero los docetas se fueron al otro extremo. Negaban que Jesucristo tuviese un cuerpo humano. Uno enfatizaba la humanidad y otro negaba la humanidad. Doceta procede del griego dokeo, que significa parecer, en la rama de los gnósticos o del gnosticismo. ¿Quién recuerda una de las características principales de los gnosticismo? El hermano Jaime, o hermano Christopher, hermana Miriam también, hermana Belén. Los gnósticos dividían en dos elementos. La materia era lo malo, lo pecaminoso, y solamente lo espiritual tenía relevancia en la vida cristiana. Lo espiritual era lo bueno. Muy bien. Eran dualistas entonces. Eran dualistas. La materia es mala, el espíritu es bueno. Por lo tanto, como ellos eran gnósticos, tenían influencias gnósticas, aunque el gnosticismo todavía
no se consolida, pero están las doctrinas embrionarias desarrolladas acá, se está ya gestando. Entonces ellos reflexionaban, si Jesús era bueno, entonces no se pudo haber materializado, porque si era materia, entonces era malo, porque la materia es mala. Cristo había de ser puro y la materia mala. El Hijo de Dios solo pudo tomar una apariencia de cuerpo humano, algo etéreo, que no fue concebido en el vientre de María, sino formado en el cielo y expelido como por un canal a través del útero de María. Increíble la doctrina de los docetas. Cristo fue formado en el cielo y fue expelido, ingresado dentro del vientre de María, pero el cuerpo ya fue formado en el cielo, como por un canal a través del útero de María. Quizás si no estudiáramos esta herejía y lo escucháramos por primera vez, estaríamos de acuerdo con los docetas. El cuerpo de Cristo fue preparado en el cielo y luego fue pasado simplemente en el vientre de María. Pero la naturaleza de Cristo no arrastra absolutamente ningún elemento del vientre de María o de la naturaleza de María para ser efectivamente 100% un ser humano, sino fue un canal nada más. Negaban la realidad de la humanidad de Cristo. No era humano, diciendo que solo había así sufrido y muerto en apariencia. Cuando caminaba por la arena, no dejaba huellas, porque no tenía sustancia ni tenía peso. Era una especie de un holograma, era un fantasma, un espíritu nada más. Pero si lo tocaba, le atravesaba la mano, atravesaba el cuerpo, aquella mano, porque no tenía sustancia, cuerpo, no era sólido, no era materia. Porque si fuera materia sería malo. Ahí estamos viendo cómo nuestras bases filosóficas o nuestras cosmovisiones pueden distorsionar la fe cristiana. Por eso que 3 años se demoraba la iglesia cristiana de los siglos segundo y tercero, 3 años en cambiar la cosmovisión de un ser humano y hacerlo cristiano. 3 años. Para cambiarle el chivo a un ser humano, 3 años. Es bastante tiempo. Para evitar esta falsa opinión en cuanto a Jesús de Nazaret. Esos eran los docetas. Si ustedes escuchan por ahí, el Cristo doceta enfatizado por el fundamentalismo teológico latinoamericano. ¿A qué se refieren? A este Cristo que solamente se interesa por lo espiritual y no es humano. Por lo tanto, no hay un desarrollo o no hay una reflexión en cuanto a la humanidad de Jesucristo. No se solucionan los problemas, por ejemplo, del hambre, de la pobreza, o de temas sociales, porque se enfatiza la parte espiritual, porque tiene una concepción doceta de Cristo. Esa es la acusación que se le plantea a los cristianos fundamentalistas de América Latina. Pero la herejía doceta era dualista, gnóstica. Lo material es malo, lo espiritual es bueno. Por lo tanto, Jesús no era material, no era carne, sino solamente espiritual. También había un falso concepto del anonadamiento del Hijo de Dios. Esta doctrina decía que cuando el Verbo se encarnó, dejó de ser Dios. No sé si usted lo habrá escuchado en algún momento en algunas predicaciones. Cuando Cristo, el texto de Filipenses que dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se humilló hasta hacerse siervo. Y la predicación es que dejó de ser Dios. Bueno, esa enseñanza dejó de ser Dios es una herejía antigua también. Porque cuando se hizo hombre, no dejó de ser Dios. No se contrajo a los límites de un cuerpo humano, quedando despojado de su poder divino. Siguió siendo Dios. Muy bien. Estas son las herejías antiguas entonces. Los docetas negaban que la realidad del cuerpo humano de Cristo. Y el otro, un falso concepto del anonadamiento, o también la doctrina de la kenosis, vaciamiento, se vació de su divinidad y solamente fue un hombre mientras estuvo aquí en la tierra. El monarquianismo dinámico ahora. ¿Qué enseña el monarquianismo dinámico? ¿Monarquianismo qué significa?
soberanía única. El fundador del monarquianismo, ¿quién fue? Teodoto. ¿En qué año? En el 190 después de Cristo. Los representantes de estos grupos son Pablo de Samosata, quien existió en el año 200 hasta el 273 después de Cristo aproximadamente. Distinguió entre Jesús y el Logos. Jesús es como cualquier hombre, decía Pablo de Samosata, y Logos es la razón divina impersonal que hizo su morada en Cristo en su bautismo. Está diciendo que Jesús es un hombre común y corriente. ¿Qué es lo que quiere defender Pablo de Samosata? El monoteísmo. Existe un solo Dios. Y Jesús no es Dios, no es Dios, es un hombre. Pero que descendió en su bautismo en el Jordán la razón divina, el Logos, que es la razón divina. Y por eso es que pudo realizar esas obras. Es decir, ese Logos no es una persona, sino es algo impersonal. En cambio, los anteriores decían que era Cristo. Otros, los divinitas, era el Espíritu Santo. Él está diciendo que es la razón divina, impersonal, cuya conciencia de este hombre, portador del logo divino, fue creciendo bajo el poderoso influjo del Espíritu Santo, hasta llegar a merecer los honores divinos. Y a esto se le denomina apoteosis, el que merece los honores divinos, pero sin llegar a ser Dios en su esencia. Es decir, mire lo que quiere hacer Pablo de Samosata. Hay un solo Dios, pero la Biblia dice que Jesús es Dios. Pero, ¿cómo podemos compatibilizar esta enseñanza del Nuevo Testamento? Hay un solo Dios y también se dice que Jesús es Dios. Jesús era un hombre que descendió el logo impersonal y que bajo el influjo del Espíritu de Dios fue creciendo esa conciencia del logos hasta merecer los honores divinos. Es decir, es divino, pero en forma honorífica, pero no real, no sustancial, no esencial, no de la misma naturaleza del Padre, sino honorífica. Eso lo decía Pablo de Samosata. Es Dios, sí, pero en el sentido honorífico, pero no en esencia. El Logos no es sino la revelación del Padre, mientras que el Espíritu no es otra cosa que el poder de Dios que actúa sobre la vida de Jesús. ¿Y el Espíritu Santo qué es lo que es? Un poder nada más. ¿Es Dios? No es Dios, es un poder de Dios. ¿Es persona? Tampoco es persona, sino es una energía, un poder que emana de Dios. ¿Qué intenta hacer de Pablo de Samosata? Hay un solo Dios. Jesús, honoríficamente Dios. Y el Espíritu Santo no es Dios, es el poder de Dios nada más. Todos ellos tienen buenas intenciones. ¿Quién puede negar aquello? Quieren conservar el dogma del monoteísmo. Eso decía el monarquianismo dinámico. El monarquianismo modalista ahora. ¿Qué decía el monarquianismo modalista? Yo conversé en una oportunidad con alguien que era modalista, un sabeliano. Monarquianismo es la soberanía única. En Dios, dice el monarquianismo modalista, hay una sola persona. También quiere enfatizar el monoteísmo. Hay una sola persona, pero con tres modos distintos de expresarse. Alguien le puede decir a usted, yo creo en la doctrina de la Trinidad, pero esta Trinidad es manifestada. Son modos de manifestarse o de expresarse. Pero no es una Trinidad de tres personas que constituyen un solo Dios diferente, sino que acá el monarquianismo modalista dice, hay una sola persona con tres modos distintos de expresarse. En ese sentido son trinitarios, porque esta única persona se manifiesta de tres modos distintos. Son en ese sentido poco honestos y tratan de engañar en realidad a la gente, porque dicen, yo soy trinitario, pero este Dios se ha manifestado de tres modos distintos. Emplean el mismo término trinitario,
pero no en el mismo sentido como nosotros lo entendemos. Increíble esto, igual como el liberal emplea el término regeneración, salvación, expiación, pero con otro significado. Inspiración también, con otro significado. Y acá Trinitario también, pero le da otro significado, no es la misma Trinidad nuestra. Alguien me dijo a mí que desde las comprensiones de las raíces hebreas, nosotros tenemos una comprensión diferente de la Trinidad. Lo más probable que sea esta doctrina antigua del siglo II, el monarquianismo modalista. El sistematizador de esta doctrina modalista fue Sabelio. ¿Qué dijo Sabelio? Hay una divinidad que se puede designar con nombres distintos. Hay un solo Dios. Se puede designar como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. ¿Pero son tres personas distintas? No. Es una sola, pero que tiene nombres distintos. Se le llama Padre, se le llama Hijo y se le llama Espíritu Santo. Esta única persona tiene tres modos distintos de manifestarse. Se manifiesta como creador, se manifiesta como redentor, se manifiesta como santificador. Pero no son tres personas. Uno que crea, el otro que redime y otro que santifica. Sino es la misma persona, pero que está manifestándose de modo distinto, dicen ellos. La dificultad viene cuando se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una única hipostasis o prosopón. Es una sola esencia. Es de Dios nómada, simple, indivisible. Dicen ellos, el monarquianismo modalista de Sabelio, constituye con el Hijo una persona única. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una misma persona única. Esta persona única se revela al mundo como legislador, Padre, como redentor, Hijo en el Nuevo Testamento, y desde Pentecostés se revela como santificador, Espíritu Santo. De forma sucesiva constituyen tres aspectos: virtualidades, modalidades, como tres nombres de un mismo ser, modalidades que son transitorias, duran únicamente lo que dura su actuación, en un movimiento de despliegue y de repliegue divino, enseñaba Sabelio del monarquianismo modalista. ¿Quiénes son los actuales monarquianistas modalistas o sabelianos? Los solo Jesús. Para los solo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una sola persona manifestada de tres modos distintos, porque son modalistas. Y también lo de raíces hebreas, o los neojudaizantes. Creen que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas distintas, diferentes, diferenciables, sino que es una misma persona manifestada de tres modos distintos. No sé si usted habrá conversado con alguien que tiene esta doctrina, hermanos, o algún conocido. Por favor, si nos pueden comentar en qué consistió aquella conversación. Una prima, profe, yo le comenté, creo, hace tiempo atrás, que pertenece en Santiago, en Puente Alto, y ellos asisten a una iglesia de este tipo. Y en el verano conversamos porque llegó el tema acerca de la Trinidad. Entonces le expusimos los puntos de vista de cómo nosotros defendemos en este caso la doctrina de la Trinidad conforme a la revelación progresiva, la revelación del Nuevo Testamento, de acuerdo al cristianismo histórico. Y claro, éramos varios que manejamos la postura tradicional en el tema de la Trinidad. Entonces ella igual se sintió como avasallada porque le estaban en este caso transmitiendo una revelación diferente de la Trinidad. Pero es un tema, y es triste porque finalmente se le está entregando una enseñanza herética en aquella iglesia, y ella igual venía de una raíz que era más tradicionalista, venía de una iglesia de las asambleas de Dios y tenía otro
otra formación en cuanto a la Trinidad. Y lamentablemente cayeron en esta, no sé si iglesia, pero como un ministerio o secta que se congregan ahí y tienen este tema de esta forma de ver la Trinidad. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, hermano Christopher. Bien, esos son los actuales. Mire, las herejías surgieron simultáneamente en el cristianismo. Juan, Pablo, Santiago intentan revisar o corregir estos errores que se están infiltrando dentro de la iglesia por los herejes. Combatieron a los herejes. Y después le correspondió este trabajo a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos. Y hasta el día de hoy estas herejías están vivas, no están vigentes, aunque fueron condenados por los concilios antiguos, todavía están vigentes. Las mismas falsas opiniones o erradas opiniones en cuanto a Cristo siguen estando activas en la actualidad. La iglesia debe reconocerlo y denunciarlo o combatirlo del mismo modo como los combatieron los escritores sagrados y como lo hizo la iglesia primitiva. Una de las responsabilidades de los predicadores, de los profesores de escuela dominical, es enseñar la sana doctrina, la doctrina que ha sido heredada por los antiguos, por los antepasados, y no innovar, porque todas estas son innovaciones de lo que los apóstoles enseñaron acerca de Jesucristo. La innovación es seguro de que es una herejía, porque es nueva, es una innovación de la verdad. Continuemos. Los gnósticos. Los gnósticos distinguían entre el cuerpo y el espíritu. Cristo descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo, también hacían esta diferencia entre Jesús y Cristo, pero lo dejó antes de la crucifixión. Para otros Jesús no era otra cosa más que un fantasma nada más. Eso decían los gnósticos. Apolinar, este era un obispo de la Odisea, del año 361 al 390. Este era peso pesado de la iglesia primitiva, no tanto como el otro que viene después, que es Arrio de Alejandría. Ese sí que fue más sólido. Aceptaba la plena deidad de Cristo como hijo de Dios, Apolinar. Los anteriores no creían que Cristo era Dios, querían preservar el monoteísmo. Y otros, como Sabelio, quería conservar el monoteísmo y al mismo tiempo reconocer a Cristo como Dios, pero negó que eran dos personas diferentes. Lo que hizo fue Sabelio es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la misma persona, por eso se conserva el monoteísmo, es Dios. No es que sean tres personas, sino que es la misma persona con tres modos distintos de manifestarse. Y acá Apolinar dice que Cristo es Dios, él, como hijo de Dios. El problema acá de Apolinar no es de la divinidad de Cristo, sino que negó la plena humanidad de Jesucristo. Estos son los extremos de la herejía. Uno niega la humanidad de Cristo, otros niegan la divinidad de Cristo, otros el mismo Dios. Acá está negando la humanidad de Cristo. Afirmó que el verbo suplía en la naturaleza humana de Cristo la parte racional de la voluntad en la que reside el libre albedrío. Aquí vemos entonces que hay una sola voluntad, la voluntad del Logo, la voluntad de Dios. El Logos que representaba la divinidad completa del Hijo habría reemplazado al espíritu humano. Acá, Apolinar decía, no tiene voluntad humana, no tiene tampoco espíritu humano, sino que la voluntad divina, el espíritu divino, en un hombre, ese hombre llamado Jesús. Por medio de este, Apolinar realizaba la unión de lo divino y lo humano en Jesucristo. ¿Cómo se está acercando a la doctrina correcta, Apolinar? Reconoce que hay dos naturalezas, humana y divina, en Jesús. Dice que es Dios, la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios, pero viviendo en un cuerpo humano. Se está lentamente acercando, ya cuando fueron combatidas las herejías antiguas, se está acercando ahora a la doctrina correcta de la naturaleza de Cristo, de las dos naturalezas de Cristo. El problema acá es que negó que la voluntad y el espíritu fueran humanos. Es el problema de Apolinar. Millar Erickson sintetiza la teoría de Apolinar. En su libro Teología Sistemática lo explica muy bien y lo resume de este modo.
Lo que el Logos tomó no fue toda la humanidad, sino solo la carne, el envase, la cáscara de lo humano, pero no la esencia del ser humano. Esta parte no se podía animar por sí sola, tenía que haber una chispa de vida que la animara. Esta era el Logos divino, el Logos fue el que vivió, hizo vivir este cuerpo. Tomó entonces el Logos divino, el alma humana. Entonces Jesús, el Logos, que la parte divina, tenía una voluntad divina, un alma divina, un espíritu divino, pero dentro de un cuerpo humano. Por lo tanto, Jesús no tenía una voluntad humana, un alma humana, ni tampoco un espíritu humano, sino solamente el cuerpo era humano, pero no las características fundamentales o esenciales de un ser humano completo en su integralidad o en su totalidad. Era parcialmente humano entonces. La cáscara, el cuerpo, era como la ropa, el vestuario, pero no las características propias de la humanidad. En ese tema, ¿Sí? mi hermano, entonces, ¿cómo ellos pueden explicar de las emociones de Cristo? Si solamente estaba la cáscara, como se podría decir, ¿dónde quedan las emociones de Cristo? Cuando Jesús lloró, por ejemplo. Bueno, ellos lo explican. Mire, estas herejías de Apolinar, de Sabelio, de Arrio, de los ebionitas, no están conservadas en forma escrita, sino lo que hay escrito es lo que se escribió acerca de ellos. Por lo tanto, no podemos ir más allá solamente de lo de aquella época escribieron sobre estos grupos heréticos. Yo no sé cómo lo habrán explicado, porque no existe documento incluso de ellos, solamente lo que afirmaron los teólogos de estos grupos a los cuales ellos combatían. Es el problema con esta herejía, no se puede conocer más. No sé cómo lo habrán explicado. Lo más probable es que hayan dicho que el alma, el espíritu, las emociones son divinos, por eso que lloró, la parte divina lloraba, no la característica de la humanidad. Sino, lo más probable es que sí lo haya explicado, pero no lo sé, hermano, porque no está escrito eso. Sí. Jesús, aunque era humano, era un poco distinto a los demás seres humanos, ya que él carecía de algo que los otros tenían, es decir, mente humana, no lo tenía. Lo que está diciendo Apolinares, no tiene voluntad humana, no tiene alma humana, no tiene espíritu humano, no tiene mente humana. Todo es divino. Pero no niega tampoco la humanidad, es humano, pero en su cuerpo, en la carne. Por tanto, entre él no había posibilidad de contradicción entre lo divino y lo humano. Solo había un único centro de conciencia, y era la divina. Tenía una conciencia divina, tampoco tenía conciencia humana. Todo lo que está negando Apolinar, alma, espíritu, voluntad, ¿qué más? Mente, conciencia, todo eso divino, nada humano. Por tanto, no podía pecar, porque su persona estaba totalmente controlada por su alma divina. La ortodoxia, ¿qué decía? La doctrina ortodoxa. Jesús estaba formado por dos partes. La ortodoxia sostenía que Jesús estaba formado por dos partes de humanidad. La ortodoxia, es decir, gracias a esta herejía, se definió en cuanto a la naturaleza de Jesús. Jesús tenía un cuerpo y un alma humana, y una parte divina, la alma divina. Es una paradoja, pero estamos obligados a aceptarla como verdad divina, revelada más allá de nuestro entendimiento. Es un misterio, pero es un misterio revelado. Y los dogmas no tienen la finalidad de describir o definir el misterio, sino los dogmas tienen la finalidad de eliminar, de desechar o descartar las falsas opiniones en cuanto a Jesús. La idea subyacente es que a Jesús no le faltaba nada de humanidad.
lo que significa que tenía un alma humana y un alma divina. Pero ese hecho no le hacía tener una personalidad doble o dividida. No eran dos personas, era una sola persona. Al aceptar las enseñanzas de Apolinar, se tendería a negar la parte más característica de los seres humanos, que es la voluntad, razón y la mente humana. Esta herejía del Apolinar fue condenada en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Que eso era una unidad compuesta, parte de la composición era humana y el resto era divina. Lo que el verbo tomó no fue nada, tomó la humanidad, sino solo la carne, es decir, el cuerpo. Era humana físicamente, pero no psicológicamente. Tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana. No tenía voluntad humana. Es semejante a una persona, por ejemplo, que lo sacaran y lo metieran en el cuerpo de un león. Aquí el león no se va a comportar como un león, sino que se va a comportar como un ser humano. Algo parecido a eso sería lo que estaba explicando Apolinar. Pero gracias a Apolinar, la doctrina dijo, y los dogmas dijeron, Cristo tiene un cuerpo humano, un alma humana, un espíritu humano, una conciencia humana, una voluntad humana. No le falta ningún aspecto, ninguna característica de humanidad. Y al mismo tiempo era 100% divino. ¿Y cómo entonces se puede explicar de que existe un Dios si él tiene Dios al mismo tiempo en un cuerpo humano? Es súper complejo de explicarlo. Para nosotros es complejo, por eso que ellos se demoraron 600 años en tratar de explicar la doctrina de Jesucristo y de la doctrina de la Trinidad. ¿Qué le parece esta herejía, mis hermanos? ¿Es difícil de digerir, de comprender? ¿Lo habían escuchado anteriormente? ¿Es muy densa? ¿Lo habían visto en alguna oportunidad en la escuela dominical, en estudios bíblicos? ¿Habían escuchado una conferencia, había algún artículo por ahí de estas grandes herejías? No, Yo yo en lo personal, hermano, para mí esto es todo nuevo. Algunas palabras sí las había escuchado, pero no detalladamente como la estamos viendo ahora. Bien, hermano Carlos. Hermano Christopher, iba a decir algo, ¿no? Sí, profe. Bueno, en varios libros de teología sistemática se tocan, no tan profundamente. Pero bueno, lo que decía Francisco La Cueva cuando defendía los movimientos heréticos que surgieron en aquel tiempo, y uno de los problemas que él citaba, y que, claro, uno si los estudia así no detenidamente, es que si se negaba en este caso la humanidad de Cristo, el plan de salvación se ve frustrado. Y eso es lo Exactamente. que no nos percatamos, po. Y Exactamente. toparon finalmente estos herejes en su tiempo. O sea, eh, no tenemos esperanza. Si no hubiésemos tenido la claridad acerca de la distinción entre la divinidad y la humanidad de Cristo, no tendríamos que predicar. Correcto. Es fundamental para la salvación. Aquí estamos tratando, hermanos, doctrinas fundamentales. Y cuando hablamos de Cristo, es la fundamental, la más importante, la columna vertebral, donde se construye la fe cristiana. Es decir, aquí debemos dominar el dogma cristiano, las enseñanzas acerca de Jesús de Nazaret, para preservar a la iglesia de la pureza doctrinaria. Es muy importante. Vamos a trabajar ahora con para esto Arrio. ¿Sí? ¿Sí, hermano Jaime? sí, estos temas son de bastante importancia dentro del cuerpo de Cristo porque ahí está la esencia de la formación del cristiano. Porque si bien es cierto, hoy día a través de las redes sociales, como los tiempos que estamos viviendo, lamentablemente hoy día en nuestro país se ha dejado mucho en poder leer. Ya, ya no estamos teniendo la práctica de leer como lo hacíamos antiguamente. Antes nosotros teníamos que adquirir libros y leer. Hoy día uno busca los resúmenes en alguna parte de una página social y se encuentra con una cantidad de información y que muchas veces no es verdadera.
Y eso nos lleva a nosotros de la formación del cristiano. Y lo vamos a encontrar con todas estas cosas en las cuales estamos viviendo. Y también llevo este tema en los primeros años del cristianismo, cuán difícil era para la gente que llevaba el cristianismo de llevar el mensaje de salvación, que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Estamos hablando de tiempos muy difíciles, primeros años del cristianismo, y hay una lucha tremenda ahí de poder, y aparecen todas estas herejías. Y estamos viendo que hoy día no estamos ajenos a esta realidad. Debió haber sido, hermano, un dolor de cabeza realmente para los predicadores o los líderes eclesiásticos de esta época, ¿eh? Yo creo que no dormían tranquilos, no comían bien, porque era un problema serio. Y no había ningún documento oficial para adscribir a ese documento oficial, sino que estaba recién definiéndose las doctrinas cristianas. Los dogmas tuvieron esa finalidad de condenar las herejías, las falsas opiniones de Cristo, conservar la opinión correcta. Eso significa ortodoxia, de hecho. Lo Pero otro, ¿sí? sí, lo otro, yo sé que dentro de lo que estamos aquí en el curso hay siervos de Dios, pastores, que me imagino ellos el dolor de cabeza que deben tener cuando aparece uno como hereje dentro de una congregación. Ahora imaginemos los primeros años del cristianismo, el dolor de cabeza para aquellas personas que había toda una comunidad herejes. O sea, debe tener que haber sido algo muy difícil porque en sí ellos tenían el mensaje de la salvación. Como decía nuestro hermano Christopher, estaba en juego la salvación del alma, a lo que Dios quería que el hombre, ninguno se perdiera, sino que fuera salvo. En un momento, en la segunda parte vamos a ver el Arrio de Alejandría, pero en un momento oficialmente el imperio fue arrianista, es decir, hereje, y los que tenían la doctrina correcta fueron expulsados del imperio romano. Así de problemático fue la formación de los dogmas. Cuando Arrio de Alejandría presentó su tema, llegó otro, Patricio que se llamaba, o Nicolás, no soportó la exposición herética de Arrio, que se levantó y le fue a pegar un palmetazo en la cara, le dio vuelta la cabeza de pura rabia que tenía un arzobispo, o sea, era un patriarca de otra iglesia. Le hirió el alma por dentro al escuchar una opinión tan terrible, tan rebajada de Jesús de Nazaret, que le fue a pegar una cachetada al Arrio de Alejandría. Corrieron, hubo violencia física en estos debates. Imagínense cómo fueron los debates antiguos, ¿eh? Para ejercer violencia. Vamos a descansar un momento.